here at Estes. Y primeramente me gustaría agradecer a Daniel por la oportunidad que me presentó de precisamente enseñar en este miércoles. First, I just want to thank Daniel Salman for asking me to teach tonight, Agradecer también a los ancianos y a toda la congregación. and thank the elders and also the rest of the congregation. Y por supuesto a Perry por también la traducción para la transmisión en inglés. And I want to thank my translator for putting this into English. Y también vamos a hacerlo en español para que también el ministerio hispano o los hermanos que hablan español puedan también entender. We're doing this in English and Spanish so that this is for the whole congregation, those that speak English and also Spanish. El tema que vamos a estudiar esta tarde se trata de la victoria a través de la muerte de Jesús en la cruz. As you can see, our topic for tonight is the victory through Jesus' death on the cross. Y antes de comenzar me gustaría explicarles o contarles algo de mi infancia. Before getting into our passages tonight, I want to explain to you all a little bit from my childhood. En la ciudad donde yo crecí, prácticamente el 90% era católico. Where I grew up, 90% of the people were Catholic. Entonces yo estaba rodeado de toda esa influencia, de todas las celebraciones, de todas las iglesias, de todo eso. And so I was always and constantly surrounded by all that type of influence. Y la cruz, por supuesto, era un símbolo que lo veía en todas partes. And so because of that Catholic influence, the cross was something that I saw everywhere. Inclusive la gente lo portaba en su cuello. And the people would always carry a cross or a crucifix around their neck. Y creo que la idea venía de Lucas 14:27. And this idea, I think, comes from Luke 14:27. Donde dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Where Jesus says, he that doesn't carry his cross can't be my disciple. Inclusive también había un cerro que se llamaba el Cerro de Santa Cruz. And close by there was a hill that was called the Hill of Santa Cruz, or the Saint Cross. Donde cada año se hacía una gran celebración, celebraban la cruz. And every year they had a big celebration, and they were celebrating the cross. Entonces, yo como niño, bueno, no entendía mucho precisamente sobre este tema. And I was a kid, and so I didn't understand a whole lot about that, what was happening. Pero conforme pasó el tiempo y estudié la Biblia y me enseñaron y empecé a asistir a la iglesia. But with time, I began to attend church and study the Bible. Y entonces, ahora creo que puedo entender un poco más. So I understand more now about what was happening. Y esto es parte de lo que voy a compartir en esta noche. ¿Qué significa la cruz para nosotros ahora? ¿Qué nos trae? ¿Qué victoria nos trae? And so that's what I want to share with you all this afternoon. What does the cross mean for us now? Uh-huh. Lo primero que vamos a analizar es Juan 19. Juan 19:28. Vamos a leer este pasaje. So the first thing we want to look at is John chapter 19, starting with verse 28. So let's look at this passage. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, sed tengo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces ellos pusieron una esponja de vinagre y rodearon a un hisopo. Se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it in his mouth. And so when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished, and bowing his head, he gave up his spirit. Y las palabras que en verdad me llaman mucho la atención es, la primera es, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas. The first words there really call my attention, knowing that all things were now accomplished. Y la segunda es, consumado es. And then down below you see, he said, it is finished.
Son palabras que transforman toda la historia, que cambian toda la historia. These are words that change and transform all of history. Son palabras que Jesús las menciona sabiendo que Él había cumplido. And Jesus says these words knowing that he had finished what he came to do. Sabía que todo ese sufrimiento físico por el que había pasado y ese sufrimiento espiritual llegaba a un término. He knew that all that physical suffering and all the spiritual suffering had come to an end. Y para nosotros, por supuesto, que tiene un gran significado, porque a través de ello nosotros recibimos la redención de nuestros pecados. And of course, for us, it has a lot of meaning because through these words and through what he did, we have the redemption of our sins. Cristo nos dio una nueva vida, And Christ gave us a new life, una nueva esperanza. a new hope, Derribó la barrera que había entre Dios y el hombre. and he tore down the wall that was separating God and us. Como leemos en Colosenses 2, vemos el perdón de los pecados, que es algo bien importante. And we see that here in Colossians 2, the forgiveness of sins, which of course is very important. Y vamos a leer también, dice Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Let's read Colossians 2:13 through 15. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven all trespasses, having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Entonces, como podemos observar aquí, él hizo eso, él quitó de en medio el acta de los decretos, es decir, esa barrera que nos alejaba, que nos separaba de Dios. And so as we see here very clearly, through the cross, Jesus took out of the way between God and us. He took away our sins that were serving as a barrier between God and us. Entonces, Dios y Jesucristo hicieron su parte. Cristo vivió una vida sin pecado. Cristo todos los días cargó su cruz, como más adelante vamos a ver. And so God and Christ did their part. Jesus came and he lived a life that was perfect, but he lived a life full of suffering. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nosotros nos corresponde hacer ahora? So God and Christ did their part. Now, what is our part in this? Vamos a leer Romanos 6 también, porque Romanos 6, Pablo nos explica ahora qué es lo que pasa con esto. So let's go ahead and read, to answer that question, let's read Romans chapter 6, where Paul explains what is our part in this. Entonces dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también nosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Let's read Romans chapter 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. For he who has died has been freed from sin. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lives to God. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Entonces, como vemos aquí, lo que nos corresponde ahora es también
experimentar esa crucifixión de una manera diferente, no de la manera física como lo hizo Cristo. And so, what corresponds to us, as we see here, it's to experience that crucifixion as well, not a physical crucifixion, but in a different way. Como les conté al inicio, en mi infancia, muchas veces hacían representaciones con personajes de la pasión de Cristo, hacían una persona cargar la cruz, hacían todo la escena. As I was mentioning at the beginning of this study, in my childhood, they used to do big acts, big representations of the Passion of Christ, where they would have all the different characters, and one person would carry the cross, Ujú. even to the crucifixion. Algunas veces. Pero eso no lo está pidiendo Dios ni Cristo. Cristo en este versículo estamos viendo que tenemos que, ese viejo hombre, unos versículos anteriores habla del bautismo. Es así como nosotros dejamos a ese viejo hombre, lo crucificamos. So God is not asking us to crucify ourselves physically, but He shows here, as He mentions in Romans chapter 6 and those verses 1 through 5, talking about in baptism is where we die to ourselves. Ujú. Entonces, y también vamos a ver igual en Gálatas 5, también crucificar la carne, que también es parecido a lo que vemos, a lo que vimos anteriormente. And so here in Galatians 5, we also see about crucifying the flesh, that sinful part of us. Entonces, vamos a leer 5 igual, 5:19 al 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Galatians 5:19. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Entonces observamos en estos pasajes esa gran importancia de para nosotros ver la crucifixión de Cristo y también nosotros de alguna manera crucificar esa carne que como sabemos nos es contraria. La carne quiere ser una cosa y el espíritu otra diferente. And so we see here that Paul lists all of these different sins that have to do with the flesh, and he tells us that if we are of Christ, we will crucify, put to death that part of us that wants to do the evil with its passions and its desires, and that we will begin to live and walk with the Spirit of Christ. Entonces, ese es el significado más grande para nosotros de la crucifixión. Es no solo que Cristo hizo ese sacrificio, mostró su amor para con nosotros a través de ello. No es solo eso, sino que también nosotros tenemos parte en esa crucifixión también. Tenemos que también hacernos lo que a nosotros nos corresponde. And so we see here the importance of the crucifixion and the cross for us, not just that Jesus chose to suffer and die on the cross and show us his love. That's very important, but it's also because we participate and share
in that crucifixion by getting rid of those acts and the flesh that go against what God wants from us. También vamos a ver, Cristo también había mencionado, Cristo aún no siendo todavía crucificado, él sabía cuál era su papel, él sabía lo que él tenía que hacer. Y antes, esto fue en su ministerio, él habló de la cruz. And so before Jesus was crucified in his ministry, he knew what he was going to have to do. And so he clearly explained this to his apostles and other followers about what they would have to experience as well. Dice Lucas 9, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera él a sí mismo, o corre peligro de sí? Porque el que me avergonzare de mí y de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Luke 9, he says, Then he said to them all, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? For whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels. Entonces, ahora es una tarea diaria también, de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó desde un inicio. No solo era vimos que anteriormente vimos que era la crucifixión de nuestro viejo hombre, pero ahora vemos que dice que tenemos que cargar nuestra cruz cada día y seguirle. And so we see here that this is a daily job of what corresponds to us to do in this process. Before we saw how we were supposed to crucify the flesh and its desires and passions, but here Jesus clearly explains before he is crucified that this is a daily chore to crucify those desires and to live for him. Y también vamos a ver cómo Pablo entendió claramente, él menciona y él enseña, él amaba la cruz. Él había entendido totalmente lo que la cruz significaba para él, y él precisamente quería que nosotros entendiéramos ahora lo que la cruz debe significar para nosotros. And so here we're going to move on to 1 Corinthians 1, where Paul is talking about what the cross means to him. And we see how Paul, throughout his life, came to this understanding of the cross, and he loved the cross, and he knew what that meant for him, and he passes that understanding on to us in many passages, and we're going to read this one. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es saber, a nosotros es potencia de Dios. Here he says in 1 Corinthians 1:18, For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Entonces ahora los que entendemos, los que sabemos de la cruz, los que sabemos lo que pasó en la cruz, los que sabemos de la victoria que obtenemos a través de la cruz, entendemos, y como aquí dice, es potencia de Dios. And so for those of us who know what happened in the cross, and know what Jesus did, and know why, we see that all of that, what happened in the cross, is the power of God, is the power of God to save us from the flesh, from the sins that we had. Y asimismo en Gálatas 2:20, igual, vamos a leerlo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. In Galatians 2:20 it says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God,
who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Entonces, Pablo entendió realmente de qué se trataba. No era solo el sacrificio de Cristo que había hecho, sino que ahora él también, juntamente con Cristo, también dice, él estaba también crucificado. And so clearly we see what Paul understood about the cross, and we see how much that meant to him. It wasn't just an act of Jesus, one-time act of Jesus on the cross, but rather it was a very personal act in which Paul participated in with Jesus, in which he would die to himself as well. Y como aquí lo menciona, dice, y no vivo ya más, sino que Cristo vive en mí. Ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ahora Cristo estaba morando en él. La presencia de Cristo estaba presente. La cruz de Cristo estaba también presente en su mente. Aunque él no hubiera estado presente en ese momento. And so we see here when he says, "It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God." We see that Paul understood in the cross the power to be able to, for Christ to live in him through that act of love and suffering, in which now he is dying to his flesh as well. Entonces, como hemos visto, Cristo ha vencido. Cristo venció la muerte con poder. Hay un himno que se llama así. And so we see that Christ has overcome. He has won the victory, and he has overcome death and sin. Cristo nos ha dado también la victoria. A través de su muerte hemos obtenido victoria también. And so through his life, we also see how that becomes a very personal moment for us, because through him we have the victory as well. Y como vimos desde un inicio, esa victoria tiene que ver con haber derrotado al pecado, haber derrotado a Satanás y todas sus huestes de maldad. And so in the cross, we know what that means, where Jesus overcame and he conquered sin, and he conquered Satan and death. Y él también derribó esa barrera, como vimos de un inicio, esa barrera que había o que obstruía la comunicación entre Dios y la humanidad. And also in the cross, as we've talked about, the barrier that existed between us and God was completely torn down in what Jesus did on the cross. Y en Apocalipsis, este es uno de mis pasajes favoritos, Apocalipsis 3. And so here we have one of my favorite passages, Revelation 3. Dice así: al que venciera, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Revelation 3:21. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Entonces, la palabra aquí bien importante dice, yo he vencido, así como yo he vencido. Cristo es un vencedor en todos los aspectos. And so here we see the key word is overcome, and to him who overcomes, as I also overcame. Jesus is a conqueror. He is victorious. He is has the victory over everything. Entonces, y nosotros, como sus seguidores, nosotros como seguidores de Cristo, igual también somos vencedores. Y como él dice, él tiene un lugar para nosotros. And so we are conquerors as well, because we are participants in the crucifixion of Christ. And we overcome, and we also have the victory, and we will be with God on his throne forever. Si usted ha ganado en algo, en deportes o en lo que sea, yo no he ganado mucho, pero el sentimiento de haber ganado algún torneo, algo, es grande o es significativo, nos llena de alegría. This feeling of victory, if you've ever won anything, any competition or any games, I personally haven't won that much. No. But if you have done that, you know how good that feels to win something and to be victorious over something.
Pero ese sentimiento lo debemos de tener ahora nosotros, porque ahora nosotros sabemos, Cristo nos enseñó el camino, Cristo venció, Él dice, él venció, y nosotros también tenemos esa posibilidad, hemos vencido también junto con Él. And that feeling is something that we should have every day, because we've seen how Christ overcame sin and Satan and death on the cross, and that is passed on down to us, and we participate in that in a daily way, and we have that same feeling every day. Vamos a terminar con una oración, esperando que lo que hayamos estudiado sea de provecho para nuestro espíritu. And so let's finish with the prayer, and we're going to ask that everything that we've studied will be for our benefit and so that we can continue to grow in the faith. Oremos. Let's pray. Amantísimo Padre Celestial, Loving Father, en esta tarde estamos muy agradecidos this afternoon we are very thankful y principalmente porque, como hemos estudiado, usted ha obtenido la victoria because as we've studied this afternoon, you have the victory. A través de esa crucifixión, a través de todo ese sufrimiento que conllevó morir en la cruz. You have the victory through the crucifixion of Jesus and all the suffering that he went through on the cross. Pero nosotros sabemos que a través de ello recibimos también muchas victorias. And we know that the victory that he has on the cross is passed down to us, and so we have many victories as well. Gracias, Padre, por pensar en este plan. Gracias por enviar a su Hijo. And thank you, Father, for thinking of that plan and for sending Jesus. Y gracias, Padre, porque a través de Él nosotros tenemos también la oportunidad de tener esta vida eterna. And thank you, Father, because through him we have this opportunity to live with hope of eternal life. Le pedimos que nos ayude, como hemos estudiado en nuestra vida diaria, a crucificar a este hombre viejo. And we ask, as we've studied in this lesson, we ask that you help us on a daily basis to overcome this struggle with the old man that we have. Crucificar los deseos de nuestra carne. And to help us crucify the desires of the flesh. Y también cargar nuestra cruz cada día. And to be able to carry our cross every day. Ayúdenos, Padre, a tener la fortaleza, la suficiente fe. And help us to have the strength and sufficient faith. Y ayúdanos también a compartir esta fortaleza también con nuestros hermanos. And to also take this faith that we're growing in and to share that with our brothers and sisters and others. Todo esto te lo estamos suplicando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All of this we ask in Jesus' name. Amen.